sobre la no presencialidad porque la viven todos los días y tienen que resolver cuestiones en su casa, por ahí más que yo todavía que soy docente dando clases. Y por último, compartirles algunos sitios que están buenos, que obviamente habrá sitios que ustedes conocen y otros que no, sobre todo si tienen que presentar alguna secuencia para este último año y poder sacar material, que ustedes le pongan su impronta, por supuesto, pero material en lugares seguros, que sabemos que vamos a esos sitios y que van a poder desarrollar secuencias que están muy buenas, que son súper constructivas y bueno, que puedan sacar material de algunos lugares, porque material está lleno, pero hay de todo. Bueno, les comparto un poquito el Power para contarles esto. No sé dónde sería qué sería tu pantalla completa Dolores, acá. donde dice, yo escribía que estaba sin cámara porque tengo mala conexión. Sí. En presentar ahora, en el margen derecho inferior, Sí. una ventana. ¿Completo sería? No, ahí picás en la flechita y pones una ventana Y sería la ventana que ya que debería vos tener. querés compartir. Ok, listo. Ahí está. Bueno, qué bueno que se aprende rápido. Bueno, a ver si lo Ahí está pongo. presentando. ¿Ustedes ahí lo pueden ver? Sí. Listo. Bueno, esto, trabajar obviamente en el área de matemática, que es lo que nos toca hoy, y por ahí ver estos criterios didácticos para pensar la matemática que tiene que ver obviamente con el diseño curricular. O sea, nada de lo que yo pueda presentar acá está por fuera del diseño curricular, pero voy a hacer hincapié en algunas cuestiones. La matemática claramente es para todos y para todas. Esto que digo y que parece una frase súper hecha, cuando nos metemos adentro del salón es algo que nos convoca a trabajar fuertemente porque no hay ningún alumno y alumna que quede fuera de la clase de matemática y para eso nosotros tenemos que trabajar distintas estrategias. Tal vez presentemos una clase que para el afuera puede llegar a ser exactamente igual, sin embargo tenemos que trabajar estrategias muy diferentes con nuestros distintos alumnos y alumnas porque vamos a tener, por ejemplo, dentro del salón, puede ser inclusión, ¿sí? Que tengan inclusión, perdón, que tengan inclusión, pero más allá de eso hay personas que necesitan diferentes estrategias aunque no tengan inclusión, ¿sí? Entonces eso nos provoca que nosotros pensemos que la matemática, muy lejano a como nosotros pensábamos por ahí cuando fuimos a la escuela, es para todos y para todas. Nadie puede quedar afuera de la clase de matemática. Entonces esto nos provoca un trabajo bastante intenso. Después, es importante pensar qué habilidades vamos a poner en juego en cada una de las clases. Primero pensando desde la planificación anual, después obviamente con las secuencias correspondientes sacadas de esa planificación, pero en cada clase, ¿qué es lo importante que yo voy a trabajar? Si voy a trabajar situaciones que impliquen, por ejemplo, la división, claramente yo voy a tener que tener en cuenta que voy a trabajar los cuatro cálculos, ¿sí? Si voy a trabajar división, voy a trabajar los cuatro cálculos. Entonces, yo voy a ver en qué hago hincapié, ¿sí? Porque si voy a poner el foco en absolutamente todo, va a ser una clase que no va a servir para nada. Si yo voy a pensar, por ejemplo, que voy a trabajar división, y para mí lo importante es que los chicos recuerden las tablas y no voy a llegar a ningún lado, porque esa no es la habilidad que yo quiero trabajar con mis alumnos y alumnas. Entonces, la verdad que tengan, por ejemplo, la tabla pitagórica, porque yo quiero que resuelvan situaciones que implican la división, es una buena estrategia para trabajar la habilidad que yo necesito compartir con mis alumnos y alumnas. Y después el diseño curricular Dolores, claramente. Sí, perdón que te interrumpa. No sé si vos estás sí. pasando las diapositivas, pero no pasan en la pantalla. Bueno, no importa. Sí, las estoy pasando, pero no se ven. Bueno, no importa, porque es un recordatorio, no pasa Bien. nada. Bien, después el diseño nos plantea por las situaciones reales problemas, que habla sobre esto, que cada situación problemática que nosotros presentemos en la clase debe tener como dos partes. La primera parte tiene que ser un problema que nuestros alumnos y alumnas puedan resolver con distintas estrategias
algo de lo que nosotros presentamos y que además provoque un problema porque no lo va a poder resolver en forma completa, ¿sí? Entonces va a tener que buscar nuevas estrategias para poder resolver ese problema. Entonces, vuelvo a repetir, las situaciones deben ser problemas reales. Yo no puedo darle a mi alumno, a mi alumna, 20 problemas exactamente iguales porque claramente no van a ser problemas. La primera vez que resolvieron un problema, a la segunda, si es igual y lo van a resolver con la misma estrategia, no les implica algo nuevo. Entonces los problemas siempre tienen que ser obviamente graduales, crecientes y con cierta complejidad para que ellos puedan ir desarrollando diferentes estrategias. Siguen sin vernos, ¿cierto? Vemos Sí. la diapo 1, vemos la diapo 1, conversatorio. No sé por qué no. Porque ¿Qué? compartiste la La ventana tenés al costadito, pero no pasa. claro, compartiste Sí, la ventana la que está directamente ahí. del archivo. Entonces De nosotros hecho, vemos viste. la diapositiva 1, vemos las Ah, otras, pero no pasa de diapositiva. Por ahí si vos te vas ahí a esa ventana, podés ir cambiando y la veríamos. pero es que yo me fui a la ventana. No me fui a la ventana, no sé por qué no. Bueno, no importa. Bueno, Ahí dejé de compartir. ¿Ahora qué pasa? ¿No se ve? Ahora no se ve nada. No, dejaste Ahora de no. compartir ahí. Bueno, ¿y cómo vuelvo? Bueno, perdón, chicas, no sé usar Meet. No hay problema. Andá de nuevo a presentar. Anda de No nuevo, ¿O es. querés decirle vos, Caro? Decirle vos. sí, vas de nuevo ahí a presentar y te van a aparecer varias ventanas que son cosas que vos tenés abiertas en la compu. Tenés que elegir la que vos querés que Sí, se vea, sí, digamos. eso es igual a Zoom. Sí, hice eso. Claro, recién Hice era eso. como que se veía el PowerPoint, pero se veía como si lo estuvieras editando, no como si lo estuvieras Ok. presentando. A ver ahí. Hay un problema que a mí me estuvo pasando con el Power, que es cuando pones a presentar, te deja presentada solamente la que vos cliqueaste y ninguna Bueno. más. Después pasás y nada. Yo he tenido que presentar Ok. Power apretando la diapositiva, así como estamos viendo ahora. Y ahora, por ejemplo, ¿qué se está viendo? La ¿Qué diapositiva ofrecemos 4. como institución educativa? Claro. Ok. A ver si, bueno, por lo menos de última salgo y vuelvo a entrar. Bueno, ¿qué ofrecemos? Estoy por ahí un poco acelerada porque al no verlos es medio raro. Bueno, ¿cuáles van a ser los problemas que nosotros vamos a presentar en nuestro salón? Van a tener que ver con contextos intra y extra matemáticos. Claramente para pensar, ahí puse dos situaciones matemáticas muy sencillas para pensar a qué le llamamos intra y a qué le llamamos extra matemáticos. Extra matemáticos es este primer problema donde le doy un contexto a la situación problemática, ¿sí? Le doy un contexto y en realidad trabajo el cálculo que yo quiero resolver. Ese contexto hace que sea extra matemático. Puede ser, no sé, estoy hablando de bolsitas de caramelos y puedo hablar de entradas al cine, bueno, de lo que yo quiera. Eso es extra matemático, que es en realidad lo que se supone que debemos trabajar continuamente, situaciones problemáticas en contexto. Pero también la matemática nos involucra desde cuestiones intramatemáticas, bien específicamente matemáticas donde no tengo que tener un contexto específico, donde por ejemplo tengo que decir cuántas veces entra 8 en 72, y eso es intramatemático. Entonces ustedes van a ver que cada vez que vean una secuencia de matemáticas se van a encontrar, deberían encontrarse con estas dos situaciones, tanto extra como intramatemáticas. El poner situaciones intramatemáticas no quiere decir que yo no esté trabajando desde un lugar constructivo, todo lo contrario, estoy tratando de que mis alumnos y alumnas piensen situaciones absolutamente no me sale la palabra. Bueno, se me hizo una Laura. Situaciones abstractas, ¿sí? Absolutamente abstractas. Entonces, yo trabajo en matemática para dar un contexto y pienso en contexto algunas cuestiones que tengan que ver por ahí con el manejo de algunas cosas que tienen ellos, como pueden ser el dinero, o si hago una secuencia sobre jueguitos, o si hago una secuencia sobre la Copa América y está genial, y estoy hablando en contexto, y esas secuencias también deben tener situaciones intramatemáticas donde sean absolutamente por fuera de cualquier cosa y solo se piense de forma matemática y de ninguna otra forma, ¿sí? En cualquier secuencia yo debería encontrar estos dos tipos de situaciones problemáticas. Bueno, a ver si me pasa. ¿Ahí me pasó? Sí. Ahí pasó. Sí, sí. Bueno,
Bueno, ¿qué cuestiones tiene que tener mi clase de matemática? Y son cosas que ustedes ya saben porque las vienen trabajando seguramente desde primero, porque han trabajado a Brousseau y han trabajado sobre todo las ideas de Brousseau. Esto de validar para ustedes no es lejano, ¿sí? Porque lo han trabajado el año pasado seguramente cuando trabajaron con primer ciclo. Y el segundo ciclo se pone interesante, se pone lindo, se pone rico, porque validar en segundo ciclo hace que los chicos puedan expresar con otro vocabulario, trabajando intensamente la comunicación, todo aquello que pudieron resolver, con errores o no, pero diciendo cómo pensaron ese problema que pudieron resolver, ¿sí? Entonces acá la validación, por ahí soy fan de segundo ciclo, entonces por ahí estoy como muy con segundo ciclo, por eso estoy acá de hecho, por ahí primer ciclo no me gusta tanto, pero en segundo ciclo los chicos y chicas se ponen un poquito más grandes, empiezan a comunicarse y uno realmente disfruta de la clase cuando les empiezan a decir, empezás a escuchar 2, 3, 4, 5 formas diferentes de resolver una situación problemática, todas que están bien y todas muy diferentes. Entonces, con una misma situación problemática, que en realidad era división, algunos lo resolvieron con una suma reiterada, otros lo resolvieron con una resta, y otros a través de multiplicaciones por aproximación. Y todas esas resoluciones están bien, y está bueno ver cómo validan ellos las resoluciones que hicieron del problema que presentaste. La verdad que es un momento muy lindo como docente poder escuchar y enriquecerse, porque ellos tienen mucho para decirte y uno a veces hasta puede llegar a descubrir situaciones de resoluciones que por ahí no pensaste, ¿sí? Porque obviamente ellas tienen otras vivencias, así que es un momento que me gusta mucho. Bien, y después de la validación empezamos a conceptualizar y sistematizar, ¿sí? Esto que también habla Brousseau, que es, nos estamos encaminando a la institucionalización, ¿sí? Eso que ellos pudieron validar, empiezan a comunicarse y empiezan a ver qué situaciones están resueltas con algunos errores, cuáles fueron esos errores y qué situaciones están resueltas sin errores y cómo pudieron compartir y pensar tal vez resoluciones nuevas una vez que empiezan a comunicarse. Eso hace que se sistematice algunas cuestiones como, por ejemplo, el uso de la tabla pitagórica o llegar de la división, a pasar de cálculos intermedios, por ejemplo, al algoritmo de la división, ¿sí? Todo esto se hace en realidad en forma colaborativa, en forma conjunta. No me paro adelante de la pizarra y empiezo a decir cómo es la división tomando de 3.400 el 34, ¿sí? Ustedes saben que se hace todo un trabajo para llegar a ese algoritmo, entonces en realidad no lo hago yo, lo hacen ellos, yo solamente los voy guiando, los voy ayudando, los voy acompañando, teniendo en cuenta siempre los tiempos de cada uno de ellos y los tiempos que tienen ellos como grupo, ¿sí? Es algo bastante importante para tener en cuenta. Se van a encontrar con que por ahí estoy hablando de ciertos contenidos específicos, como puede ser la división o como puede ser la tabla pitagórica, porque son contenidos muy importantes en segundo ciclo y que es donde mayormente se hace foco, ¿sí? Bueno, acabo de nombrar la institucionalización, que tiene que ver cuando el concepto, los contenidos ya se toman como algo aprendido, sí, aprendido con H, y se aprende en realidad cuando el grupo pudo aprender estos contenidos. No es que un alumno lo aprendió y ya se institucionalizó, sino que cuando el grupo llegó con todo ese proceso que lleva cada uno de los contenidos, pudo internalizarlo y pudo aprenderlo, ahí llegamos a la institucionalización como dice Brousseau. Bien, acá un poquito como para decir algunas cuestiones claves de la didáctica. Y por ahí algo que me gusta trabajar a mí, que me parece importante por ahí como docente podérselos compartir, en mis clases de matemáticas se escribe un montón,
¿sí? Entonces hacemos situaciones problemáticas, tal vez hagamos 2, 3, una situación problemática, tal vez no lleve toda la clase esa situación, no soy de hacer 20, ¿sí? Pero después tenemos que trabajar y hacemos machetes matemáticos. ¿A qué le llamamos machetes matemáticos? Por ejemplo, a institucionalizar algunos conceptos básicos. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trabajando en sexto año sobre fracciones, ¿sí? Entonces hago un machete matemático, hago todo por escrito, cómo se llega, por ejemplo, a sumar fracciones con diferente denominador. Y eso no solamente con un ejemplo con números racionales, sino con un machete, es decir, escrito, algo llamativo, ellos después lo decoran, cosa de que cuando yo vuelva a la carpeta, cuando ellos vuelvan a la carpeta, les llame la atención ese machete matemático, ¿sí? Y ese machete matemático es algo que ellos lo utilizan muchas veces en las clases de matemática, entonces están muy acostumbrados. El primero lo hacemos juntos, el segundo los ayuda un poquito, y después ya es muy habitual que lo puedan hacer ellos, ¿sí? Porque es lo más importante que tienen ellos para resolver algunas situaciones, algunos conceptos. Y esto me gusta mucho. Entonces van a encontrar por ahí que, por lo menos a mí, en la clase de matemática me gusta escribir, ¿sí? Porque es algo que por ahí parece alejado el poder escribir, pero en realidad no, y en realidad se utiliza mucho muchas cosas de práctica de lenguaje, ¿no? No puedo dejar, no escribimos un machete matemático de cualquier manera, lo escribimos de una forma correcta, teniendo en cuenta un montón de cosas que trabajamos en práctica de lenguaje. Ahora porque estoy en las 4 áreas, si no siempre estuve en matemática, igual teníamos en cuenta cuestiones que ellos iban trabajando en práctica de lenguaje, porque en realidad así como ellos son alumnos y alumnas de manera integral, ¿sí? No es que es un alumno de una manera y otro en otra según el área, para las áreas pensamos lo mismo. Si aprendieron algo en práctica de lenguaje, por ejemplo, o una técnica de estudio desarrollada en alguna ciencia, lo utilizamos en matemática, y eso me gusta mucho para que ellos se den cuenta que en realidad se trabaja siempre de manera articulada. Realizar crónicas de la clase, es decir, contar con sus palabras cómo fue el desarrollo de la clase. Escribir textos argumentativos, que acá se quejan un poco, pero bueno, después les gusta, porque vuelvo a explicar, siempre trabajamos de forma colaborativa con las áreas y en forma articulada, porque me parece muy enriquecedor para el área de matemática. Y después esto de demostrar y contagiar, es que siempre, bueno, obviamente me fascina la matemática, me encanta, he estudiado mucho sobre eso, y la verdad que hay como decía Luján, hay un montón de cosas que voy a seguir estudiando, porque en realidad cuanto más estudiás me parece que es como más problematizás algunas cuestiones, no es que decís, listo, estudié esto, ya está, ya lo sé, no, se problematiza más. Y esto de demostrar que en realidad me gusta la matemática y jugar con ellos a que a mí me encanta la matemática y que a mis alumnos y alumnas les tienen que encantar la matemática, que es como un juego que tengo siempre con ellos, es una forma de pensar que esta área, que por ahí es la que menos les gusta siempre, les puede otorgar un montón de cuestiones. No solamente pensar y repensar cuestiones, sino también divertirse, porque en matemática también jugamos, también utilizamos GeoGebra, que es un programa para trabajar, por ejemplo, geometría, pero desde la compu, que es algo que ellos utilizan mucho. Entonces, la idea es correr un poquito la matemática desde el cupo que es como área, sobre todo en segundo ciclo, y después ya se quedan un poco con eso para la secundaria, y mostrarles que en realidad matemática nos puede ofrecer que sea súper divertida, el que me pueda permitir pensar un montón de cuestiones, y no solamente eso, sino que lo voy a poder comunicar de 1000 maneras, así que bueno, la idea es esa, ¿no? Demostrarle a ellos que la matemática les puede permitir un montón de cuestiones. Claramente va a haber alumnos y alumnas que no les va a gustar, y no les va a gustar nunca, pero la idea es que cuando estén en la clase de matemática la pasen lo mejor posible y no lo sufran, ¿sí? Algunos no se van a poder correr de ahí, no es que digo, ay, me encanta la matemática y ellos también están, no, a algunos no les gusta,
pero la idea es que no lo sufran y que se den cuenta que cualquiera, esto que decía al principio, puede trabajar con matemáticas. No es solo para los privilegiados ni aquellos que siempre les va bien en todo. Es para todos y todas. Entonces está bueno ir viendo algunas cuestiones y ver las fortalezas y debilidades de cada uno para poder presentarles situaciones problemáticas que puedan resolver y que puedan ir ganando algún tipo de confianza en poder desarrollar y comunicar aquello que pudieran hacer, ¿sí? Esto no me acuerdo porque lo había puesto. Creo que tenía que ver con... bueno, no, eso lo voy a dejar para después, que es un recordatorio para los lugares, los sitios donde pueden sacar material. Bueno, esto no quería aburrirlos un poco, pero era un poco la idea de mostrarles la didáctica de la matemática. Es la parte más aburrida. Si estuviéramos haciendo problemas sería mucho más divertido. Perdón, pero es así. Si les estuviera presentando situaciones problemáticas, estarían todos contentos y contentas. Claro, no sé si tanto, porque no sé si les gusta tanto la matemática, pero bueno. Bueno, contarles un poquito esto con respecto a lo que son las clases de matemática en general y qué cuestiones se tienen en cuenta. Esto que parece súper difícil y que hay que tener en cuenta tantas cuestiones, en realidad una vez que uno va trabajando es algo muy habitual, ¿sí? Los espacios, los tiempos de las clases son cosas que se van ganando a medida que uno va trabajando. Entonces esto que ahora a ustedes, no sé si les parece imposible, pero parece difícil, estuve ahí, parece muy difícil, a medida que va pasando el tiempo, bueno, no es que la tienen re clara, sino que hay algunas cosas que se van haciendo más simples, ¿sí? Y esto que ustedes en realidad trabajaron en matemática desde primer año, intenté mostrarles en esto que se va a ver reflejado en sus clases. Aquello que al principio de la carrera pensaron que ¿qué es esto? Bueno, cuando ingresen a la clase de matemática en primaria el año que viene, si todo está bien, van a ver que todo eso en realidad les sirvió. Bueno, ahora contarles un poquito, no sé si quieren hacerme una pregunta, si no sigo contarles un poquito cómo estamos trabajando desde la no presencialidad, en realidad en general, ¿no? Yo hablo de matemática, pero estamos trabajando en todas las áreas. Por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, hacemos Zoom todos los días y trabajamos 2 áreas por día. Lo más importante me parece a mí para tener en cuenta de cómo estamos trabajando en este momento de no presencialidad tiene que ver con cómo seguimos relacionándonos y vinculándonos con nuestros alumnos y alumnas, ¿sí? Porque la pantalla acerca, entre comillas, y muchas veces aleja. Entonces, yo ver por ahí lo que tengo cuando estoy en el salón es que veo y empezás a conocer a tus alumnos y alumnas y ves cuando está triste, cuando le pasó algo, cuando no quiere estar en la escuela porque hay algo que lo preocupa más. Bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con lo vincular y con lo emocional que la pantalla me aleja de eso. Entonces es un poco difícil porque nos sentimos, estamos medio como autómatas, ¿no? Estoy dando clase y no estoy en realidad viendo si mi alumno o alumna en realidad necesita dejar la clase porque le está pasando algo claramente más importante. Haciendo esa salvedad, Zoom nos hace que nosotros nos podamos ver la cara todos los días y empezamos el día, todos los días les pregunto cómo están. Los primeros 5 minutos tienen que ver con un poquito de relación, ¿sí? De cómo están, cómo la pasaron, que me cuenten algo. Y bueno, y a partir de ahí, después de que me contaron algo, de que si por ahí salieron a tomar mate al patio, ahí después empezamos con la clase. Intentando siempre trabajar de la forma más constructiva posible. Personalmente me parece que en este momento la virtualidad, por lo menos en la primaria, no es tan constructiva como me gustaría, ¿sí? Yo siento que estoy siendo un poco poco constructiva, hago lo mejor posible, pero ¿por qué? Si estoy en la escuela, les doy una situación problemática y les digo, bien, resuélvala como puedan.
¿sí? Este espacio es para ustedes, resuelvan como puedan esta situación problemática. Y ahí se agarran la cabeza, me miran así, se ponen en la hoja, hacen un montón de cuestiones, ¿no? Que uno va viendo y intentan resolverlo con las estrategias que tienen. Bien, estando en casa, en Zoom, no puedo hacer eso, no puedo hacer, ok, acá tienen el problema, resuélvanla como puedan, porque se nos pasaron los 40 minutos, la hora y cuarto que tenemos de Zoom todos los días, y tal vez no lo hayan podido resolver. Entonces, estamos trabajando de otra manera. ¿Cómo trabajamos de forma colaborativa? Tengo una pizarra ya, ahí en el living de mi casa, planteamos una situación problemática y escucho de qué manera se puede resolver esa situación. Tengo 24 alumnos, ¿sí? Son dos burbujas de 12. Bien, imagínense que lo que en la escuela me encanta, que es todos queriéndome hablar, bueno, acá tengo que ser como un poco más normativa y tengo que decir, ok, todos en silencio, levanten la mano, por ahí cosas que no me gustan mucho, pero en este ámbito que estamos, que es la no presencialidad, lo tengo que hacer. Entonces le digo, bueno, ok, todos silenciados, levanten la mano y escuchamos 4, 5, 6 cosas que quieran decir, y empiezo a desarrollar la situación problemática en la pizarra e intentamos resolverlo entre todos, ¿sí? Hay una gran diferencia de cómo se trabaja. Obviamente siempre desde el constructivismo, pero bueno, la presencialidad, la no presencialidad no está tan buena. Y sobre todo eso desde lo pedagógico y teniendo en cuenta lo emocional, bueno, ya lo dije, ellos darían cualquier cosa por estar ahora en la escuela. Pero siempre intentando hacer algunas propuestas que tengan que no sean aburridas, ¿no? Que tengan que ver con algo divertido. Claramente dejo que en la mitad de la clase haya un chiste, ¿sí? Y nos reímos. Y cuando todos nos reímos y disfrutamos de ese momento, la clase sigue, ¿sí? La matemática está pensada como algo muy rígido y siempre intento sacarle esa rigidez porque no es así. La matemática está en nuestra vida y si puedo demostrarle algo de la matemática que está en nuestra vida, y bueno, entonces también me puedo permitir escuchar un chiste y reírme o hacer un ejemplo que tenga que ver con algún jueguito que están haciendo ellos en Play 4 y también, y está buenísimo, ¿sí? Que me cuenten desde ese lado y yo engancharlos para que puedan resolver una situación problemática. Eso de virtualidad. Creo que he hablado un montón. No sé si hay algo hay alguna duda que haya quedado o quieran preguntarme algo, por ahí me he olvidado algo, Luján, que quieras que hable. No lo quiero hacer muy denso. No, está bien, después te van a preguntar las alumnas, está bien, perfecto, es lo que está en la escuela, digamos, en el contexto de la escuela, ¿sí? En el contexto actual. Está perfecto. No sé si alguien quiere preguntar algo de las alumnas. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Dígame. ¿Estás trabajando con el diseño prioritario? ¿Lo podés llevar a cabo bien? Muchas gracias, excelente pregunta. Ustedes saben que el currículum prioritario está, obviamente proviene de nuestro diseño curricular, ¿no? Desde el año pasado, con el bienio 2020-2021, tenemos un currículum prioritario donde tenemos un recorte del diseño curricular. ¿Sí? Personalmente en matemática encuentro que hay un recorte que me parece que le faltan algunas cuestiones, entonces por supuesto que tengo el currículum prioritario y es con lo que trabajo, pero donde yo me doy cuenta que personalmente me parece que faltan algunas cuestiones, la verdad que los contenidos los doy igual, ¿sí? Estoy dando clases todos los días, entonces me puedo permitir que si yo veo que un contenido no está en el currículum prioritario, por ejemplo, si yo digo que en el currículum prioritario no están múltiplos y divisores y después voy a tener que trabajar fracciones equivalentes, ¿de dónde voy a sacar? Yo necesito un contenido antes, un contenido base para poder llegar a ese contenido que me marca el currículum prioritario. Entonces, me doy cuenta y lo trabajo, ¿sí? Por supuesto que todos estamos trabajando con el currículum prioritario, como ya sabrán.
personalmente, sobre todo en matemática, que es donde, ¿no?, me doy cuenta fácilmente y los contenidos que no están y yo los necesito, los trabajo igual. Así que hago como un pequeño recorte propio. No, por supuesto que habilitado por mis directivos, porque se los expliqué y obviamente lo entendieron, ¿no? Pero bueno, creo que el currículum prioritario tiene algunas fallas, como todos, ¿no? Pero bueno, bien. El tema es la flexibilización. No hay nada, hay por supuesto que es prescriptivo, ¿no? Pero bueno, el diseño nos propone también la flexibilización y eso es lo que intento hacer. Espero haberte contestado. Sí, Pablo. Bueno, chicas, les gusta matemática, ¿no? Luján, habrás hecho que a las chicas les guste, ¿no? Sí, como no, no sé, qué preguntas tienen. A ver, qué dudas les surge de la matemática. A ver qué le podemos preguntar a Gloria. A mí me dice directamente que no hay problema. Bueno, por ahí les cuento entonces mientras si les surge alguna duda, les cuento mi experiencia en cuarto año de la carrera que están ustedes por terminar. Por ahí se van a encontrar algunos contenidos, sobre todo de sexto. Personalmente creo que quinto es tercero y quinto es la matemática más compleja, pero bueno, algunos le tienen un poquito más de miedo a sexto, es porque no pasaron por quinto, claramente. Se van a encontrar con contenidos que ustedes, a no ser que haga poquito que se recibieron de la escuela secundaria, están bastante alejados, ¿sí? Entonces, tal vez van a encontrar en el instituto, recuerden que en realidad los contenidos, yo como docente tengo que estudiarlos. El instituto me va a dar muchas herramientas a nivel didáctico, que están geniales, que siempre van a parecer que son pocas, pero no lo son, están buenísimas, siempre se utilizan, pero como docente o como futura docente lo que tengo que hacer es trabajar algunos contenidos que tal vez no sepa o no recuerde, entonces va a ser algo individual el tema de poder estudiar ciertos contenidos, por ahí más complejos, ¿sí? No sé qué contenidos pueden llegar a ser más complejos, pero por ejemplo, no me acuerdo porcentaje y va a estar en mí recordarlo, va a estar en mí trabajarlo, estudiarlo. No recuerdo cómo trabajar fracciones, por ahí que es un poco el cupo de matemática, o cómo trabajar cálculos intermedios en una división, ¿sí? Porque no se trabaja tal vez como ustedes lo aprendieron. Bueno, voy a tener que sentar la cola en la silla y voy a tener que ponerme a estudiar y a buscar material y poder no aprender, porque ustedes ya lo saben, todos estos contenidos que nombré ya lo saben, ya pasaron por la escuela, es recordar y tal vez modificar algunas cuestiones, ¿sí? No es que no lo sepan, es por ahí trabajar de forma constructiva. Nosotros nos enseñaron mucho de forma sistemática a hacer esto, y listo, y da esto por esto da esto. Bien, ahora la matemática nos propone pensar absolutamente todo, y una división que nos propone utilizar los 4 cálculos es lo más, aunque a vos te parezca un disparate que la cuenta sea un choclo. Ese choclo hace que mis alumnos y alumnas puedan pensar y encima están pensando, utilizan los procálculos, es lo más. Amo la división, es lo más. Nosotros estamos viendo sobre la pedagogía y todas estas cuestiones, nada, decían, yo creo que hace el alumno lo que hace, pero que en realidad lo comprende, ¿no? El algoritmo como hacíamos antes nosotras, y no sabíamos qué estábamos haciendo, qué estábamos trabajando. Se hace esto, lo hacíamos. Que la idea ahora es que no. La idea es que en sexto nuestros alumnos y alumnas lleguen al algoritmo tradicional, ¿sí? A la cuenta que nosotros hicimos. Para eso tienen que pasar por un montón de procesos y tienen que tener
son procesos que tienen un sentido, ¿sí? Encontrarle un sentido a un cálculo de matemática es la propuesta nueva, entre comillas, no es nueva, por supuesto, ya tiene más de 15 años, es la propuesta nueva de matemática, encontrarle sentido a cada uno de los cálculos y no hacer nada porque sí, porque esto da esto, y si multiplico esto y divido esto, ya está. Bueno, no existe, eso ya no existe, y por eso me parece que es tan interesante, ¿no? Encontrarle el sentido básicamente a todo, encontrarle el sentido a todo. Y si no se lo encontramos, le buscamos el sentido a cada una de las propuestas que se presentan en la clase. Entonces, por ahí, esto de, vuelvo a repetir, no presentar 20.000 problemas, porque no me interesa presentar 1.000 problemas, porque tal vez en toda la semana trabaje 2 problemas. Con esos 2 problemas tengo a mis alumnos y alumnas pensando 2 horas seguidas. Está buenísimo, ¿sí? No se llenen de cosas que parece que porque mando 20 cosas a hacer y encima los lleno de deberes a la casa, parece que están trabajando un montón, porque eso es muy engañoso, eso no es verdad. Dolores, te hago una consulta. Sí. En cuanto al material didáctico, o sea, ya sean cuadernillos, está bien, vos mencionaste que tenés bastante Zoom con los chicos y las chicas, pero ¿utilizás algún otro material, ya sean videos que vos hacés, audios que mandás, bueno, mismo los cuadernillos que provee la escuela, fotocopias? ¿Cómo te manejás en ese sentido? Buenísimo. Los días viernes nosotros subimos, obviamente seguimos trabajando por secuencia. Los días viernes subimos toda la semana de trabajo a un grupo de notificaciones de WhatsApp en la cual soy administradora y nadie más puede intervenir en ese grupo, solamente para compartir ciertas cosas. Y además lo subo en Modo, ¿sí? Una plataforma educativa que lo utilizamos muchísimo el año pasado. Este año la propuesta educativa es distinta, en general, en todas las escuelas. Yo hablo de la mía, pero o sea, tengo contacto con muchos docentes de escuelas de provincia o escuelas de IEGEP, y todas cambiaron la propuesta educativa, que estuvo bueno porque se necesitaba otra cosa. Entonces, los viernes presentamos la propuesta semanal de la semana siguiente, en la cual ya desarrollamos todas las áreas, ¿sí? Entonces, a medida que vamos desarrollando, por ejemplo, los lunes trabajamos práctica de lenguaje y sociales, los martes, bueno, así, vamos con todas las áreas. No, ellos no tienen que hacer nada en su casa, esperan a la clase, la explicación, el trabajo colaborativo, y si queda alguna tarea, la harán como si estuvieran en la escuela. Pero primero es el trabajo colaborativo de la clase, no es que les doy 80.000 cosas para hacer, hacela y después la revisamos en clase, no. Trabajamos muy intensamente en clase y siempre hay una actividad para hacer, algo que tenga que ver con la clase que se hizo en Zoom, no es que se descuelga de cualquier cosa, es la clase que se hizo en Zoom, nos propone una pequeña tarea, un poquito más, ir un poquito más allá en cada una de las áreas. Además, eso, tengo un Zoom todo de lunes a viernes. Además, trabajo con grupos reducidos. ¿A qué se le llama grupo reducido? A aquellos alumnos y alumnas que necesitan un trabajo más individualizado, donde se necesita, digamos, trabajar más internamente algunas cuestiones, generalmente matemáticas. Entonces, los martes y jueves, además del Zoom que ya tuve, tengo un Zoom con ese grupo reducido, que son alumnas y alumnas que necesitan un trabajo un poco más específico, ¿sí? No quiero decir de apoyo, quiero decir de andamiaje, ¿sí? Un andamiaje, y no se los puedo dar en la escuela porque no estamos yendo, pero lo podemos hacer por Zoom. No es lo mismo, pero está bueno, ¿sí? Porque por ahí tengo en ese grupo reducido 4 alumnos y alumnas que en la clase no se animaron a decir que la cuenta no les salió bien o que no entendieron tal problema, y cuando estamos en ese grupo reducido hablan como estoy hablando yo ahora, entonces está bueno. Y además, tenemos escuela abierta. ¿Cómo? Más personalizado. Exactamente, y además tenemos escuela abierta, que la tuve hoy, ¿sí? Los días lunes me toca escuela abierta, son aquellos alumnos y alumnas que no pueden conectarse por diferentes motivos. En general son o porque no tienen dispositivos o porque no tienen internet,
Estoy hablando de una escuela que por ahí es considerada, estoy hablando por ahí de una escuela que se considera que estas situaciones no existen, y la verdad que en todas las escuelas existen todas las situaciones en todas las escuelas. Tal vez tenga un grupo más chiquito, más reducido que en otras escuelas, pero la verdad tengo las mismas situaciones que cualquier otra escuela, sin nombrar a ninguna, pero cualquier otra escuela, todas las escuelas tenemos las mismas situaciones. Entonces tengo varios alumnos que van hoy a la tarde en los cuales puedo estar con ellos 40 minutos, ¿sí? Trabajando ahí, sí, súper intensamente, que además les doy el material impreso, porque generalmente no lo pueden imprimir, ¿sí? Entonces ya les llevo todo lo de la semana impreso, se los comparto y hago puntualmente qué es lo que quiero trabajar con ellos, ¿sí? En forma puntual, específica, y después les queda, sí, las otras cosas, obviamente, para hacer en su casa. Y nos volvemos a encontrar el lunes siguiente y revisamos algunas cuestiones y se sacan algunas dudas. 40 minutos, 5 minutos de sanitización, y vuelve a entrar otro alumno o alumna, 40 minutos, y así durante toda la tarde. Es una forma de trabajar. No me puedo quejar, estoy en mi casa. ¿Cómo me voy a si estoy trabajando en mi casa y estoy trabajando de lo que me gusta? No me voy a quejar nunca, sin duda. Preferiría estar en la escuela, por un montón de cuestiones, prefiero estar en la escuela, pero quejarme de estas situaciones, no. Si tengo que ir todos los días a escuela abierta, iré, porque es mi horario de trabajo y está todo bien. Pero implica un montón de cuestiones, ¿sí? Implica un montón de cuestiones y un montón de estrategias. Es como que nos pusieron en ejercicio. Si alguien estaba medio dormido, si estaba alguien medio relajado, si alguien se estaba haciendo la siesta, este es el momento de despertarte porque hay que hacer cosas, hay que hacer un montón de cosas. Entonces yo lo veo como algo positivo. Después de esto, y no podés estar dormido, algo pasó. Entonces despertate y salí, hacé, mover, estrategias diferentes porque tal vez lo que estabas haciendo no funcionaba y ahora, mirá, tenés 3 instancias diferentes, no podés hacer para todos lo mismo, no podés tomar como que todos tus alumnos aprendieron al mismo momento, o sea, todo lo que por ahí, si no te cayó como docente la ficha en este último tiempo y te está cayendo ahora. Así que, bueno, lo tomo como algo positivo, por algo pasan las cosas. Atender a la diversidad. Sí, claramente. Y también atender a la diversidad nosotras como docentes. Nosotras como docentes somos muy diversas, ¿no? Y el poder, bueno, trabajar en forma conjunta, porque claramente yo no puedo hacer algo porque a mí se me ocurra y mi compañero hacer algo totalmente distinto. Entonces, bueno, cada institución también tiene que trabajar con la diversidad de sus docentes, ¿no? Y también internamente se ven un montón de cosas, porque yo puedo decir de la boca para afuera un montón de cosas con respecto a mis alumnos y alumnas, pero yo después soy parte de, ¿sí? Soy parte de un grupo. Entonces, de la boca para afuera, genial. Tengo que trabajar también yo como parte de el que no puedo hacer lo que se me ocurra porque soy parte de un grupo colaborativo, de un grupo de trabajo. Entonces, y también muy diverso. Mucho más diverso que los alumnos y alumnas. Las docentes somos muy diversas. Y lo digo positivamente. Gracias a lo que crean, somos muy diversas y eso nos hace tan divinas, ¿o no? Nos hace divinas. ¿Y a vos qué te parece esto de trabajar en grupo? O sea, Eso ¿te favorece, no? El año pasado yo estaba en cuarto año, sí, trabajé, tuve a mis alumnos y alumnas, creo que 13 días, tuve clases 13 días con ellos y después tuve todo el año trabajé con ellos de manera virtual. Solamente los vi porque fuimos a entregarles un obsequio para el Día del Niño, casa por casa, y esa fue la única vez que los vi después de haber dejado la presencialidad. No los vi más hasta este año que ingresamos a la escuela. A mí me pareció muy positivo porque lo poco que logré conocerlos a través de la virtualidad era un plus que yo tenía para empezar este año con ellos y poder saber primero
cómo yo había trabajado los contenidos de cuarto. Estaba iniciando un ciclo, ¿no? O sea, conmigo iniciaban el ciclo, conmigo, con mi compañera, por supuesto. Iniciaban un ciclo. Bien, ese ciclo, bueno, fue bastante complejo. Estaban ingresando a cuarto, un año muy complejo, y pasaban de ciclo y trabajábamos en la virtualidad. Yo lo vi muy positivo el pasar con mi grupo, que de hecho no lo es tanto porque tengo ahora la mitad del A y la mitad del B. Tengo 2 burbujas y son la mitad de una burbuja y la mitad de otra. Bueno, pero bueno, mis alumnos en fin los conozco y yo veo, me parece que si seguimos en esta situación, es muy probable que el año que viene sea la docente de sexto, ¿sí? Porque así terminaría un ciclo y si seguimos en la no presencialidad, hay un montón de cosas que se pierden. Entonces, que el año que viene tengan nuevas docentes, yo lo estoy viendo un poco complejo. De hecho, desde la evaluación, bueno, no me quiero adelantar porque por ahí, bueno, son casi docentes. Desde la evaluación ya se sabe que no va a haber una nota, ¿no? Vamos a hacer, en realidad, ya nos bajaron que vamos a hacer un Son informes cualitativos. exactamente muy similares a los que realizamos el año Son pasado. las RIP, sí. Entonces estamos viendo que el proceso, si bien hay un montón de cambios, me parece que el proceso se está repitiendo en un montón de cuestiones y yo veo que es muy probable que el año que viene sigamos como una continuidad pedagógica. Yo creo que esa continuidad pedagógica, esa unidad pedagógica como existe en primero y en segundo, ¿sí? La unidad pedagógica, me parece que sería muy probable que siguiera. Por ejemplo, yo que los empecé teniendo en cuarto durante todo el ciclo y me pareció algo muy positivo. Muy positivo porque saben que, miren qué detalle les voy a decir. Cuando yo ingreso creo que 2 de marzo empezaron las clases o 3, no me acuerdo, ¿saben qué sabía de ellos? ¿Saben qué sabía? Que es lo más importante después de no haber visto a nadie durante un año, sabía sus nombres. Le pude decir a cada uno y a cada una el nombre. Le pude decir, hola Ana, hola Tiana, hola Juanse, sí, a cada uno. Y ellos ya desde ahí pudieron sentirse cierto alivio, ¿no? Se estaban encontrando con una persona que sabía el nombre de ellos. Ya con eso me parece que te planteas desde otro lado. Así que yo lo veo súper, súper bueno. A mí me gustó. Justamente yo te iba a preguntar esto de cómo iban evaluando y los agrupamientos, ¿viste vos con los directivos o cómo resolvieron eso? En nuestra institución educativa los agrupamientos los hicimos las docentes de grado, las MG. Nos propusieron que nosotras hiciéramos los agrupamientos y solo debíamos informarlos y por supuesto se veían algunas cuestiones. Con mi paralela yo le propuse que teníamos muchos alumnos y alumnas con algunas situaciones pedagógicas complejas, sobre todo en matemáticas, le propuse que, si bien no todos los alumnos y alumnas con complejidad en matemática pasaran a mis burbujas, yo pudiera quedarme con algunos alumnos y alumnas que pudiera ayudarlos de alguna otra manera, ¿sí? En realidad ella siempre dio práctica del lenguaje y yo siempre di matemática. Entonces, pensar de esta manera. Los que sí o sí necesitaban, sabíamos que necesitaban como un andamiaje muy importante en matemática, están en mis burbujas, pero no todos, ¿sí? Porque si no serían un grupo, esos son grupos absolutamente heterogéneos. Entonces, los que sabíamos que necesitaban estaban en mi burbuja, pero no todos. Y sí, las burbujas las construimos en nosotros, nosotros, y también tengo una inclusión que en realidad por la división le correspondía a ella, pero la inclusión necesita una inclusión en matemática, entonces ha sido un despropósito que ella tuviera la inclusión justamente de matemática y no la tuviera yo, entonces también tengo la inclusión. ¿Vos ahí en inclusión planificás con la inclusora? Nosotros trabajamos con las inclusiones, con una docente inclusora. Algunas escuelas de especial permiten que las inclusoras vayan a la escuela en estos tiempos, por ejemplo, en la presencialidad o en la escuela abierta, y algunas no, ¿sí?
trabajan de manera bastante diferente las escuelas especiales, perdón. Y sí trabajo en forma conjunta, tengo una comunicación prácticamente diaria donde yo les paso la secuencia que armo y ella me vuelve a pasar la secuencia con las adecuaciones pertinentes a, por ejemplo, la alumna que está en mi burbuja, ¿sí? Y bueno, y vamos haciendo informes y trabajamos de manera conjunta. Me ha pasado eso ahora. Otros años, por supuesto que la inclusora iba a la escuela y estaba generalmente 2 veces por semana, las 2 veces que daba matemática, y por ahí trabajábamos de forma un poco más colaborativa. Pero bueno, esto ha hecho que las formas de trabajo también se modifiquen y bueno, se trabaje distinto, pero sí tengo comunicación con la inclusora en forma permanente. Yo quería comentar, Dolores, esto que vos, mientras ibas contando un poco tus clases, la relación, lo destacaste, pero retomarlo, la relación que hay entre, un impas, entre matemática y prácticas del lenguaje, ¿no? En cómo las prácticas del lenguaje también permiten resolver, desde otorgarle un sentido a un enunciado que nos pide que encontremos algo, hasta la forma de explicar cómo llegamos a la resolución, digamos, de eso también que se nos solicitaba, y que yo veo que está todo el mundo medio que desconectándose, y solamente te veo a vos, pero por las dudas la seguimos a la charla. Pero bueno, también da sentido a esta idea que está presente en de primaria, de la transversalidad de lo que son las prácticas del lenguaje en relación a las otras áreas, que permite justamente esto, digamos, es lo que permite justamente explicar qué es lo que se está haciendo, cómo se está trabajando, digamos, desde las distintas áreas, digamos, exponer un pensamiento, una idea, un razonamiento, que me pareció interesante cómo lo expusiste, pero también es esto, ¿no? Que por ahí esto es una idea que decíamos, ¿no? Cuando uno empieza a manejar, digamos, cada vez más la didáctica de prácticas de lenguaje, de matemáticas, de sociales, naturales o de lo que sea, es cuando empieza a entender todas estas relaciones que en realidad por ahí están escritas y descriptas en los diseños, pero en un proceso de formación es más difícil de notar. Y por ahí cuando entramos en la práctica y tenemos que tomar estas decisiones, se empiezan a notar más. Así que me pareció muy interesante cómo lo expusiste, y bueno, que se perciba eso, sobre todo en la formación también. Por ejemplo, en el primer año en la carrera, el taller de pensamiento lógico-matemático con el taller de lectura, escritura y oralidad tienen una relación explícita, que bueno, siempre con Marianela tenemos, digamos, que somos las que lo damos, la intención de llevarla, digamos, a cabo. Por ahí tiene ciertas dificultades porque nos pasa a nosotras, bueno, como dijiste vos hace un ratito el chiste, yo tengo muchas dificultades con matemática, y por ahí Marianela también expresa lo mismo, que a ella le pasa lo mismo con el lenguaje. Entonces somos como dos que estamos tratando de construir también esa relación que hay para la formación, pero que bueno, que es evidente y que obviamente aporta a lo que es la didáctica de las dos, en este caso. Exactamente. Y por más que me pese y ame la matemática, práctica del lenguaje obviamente que es troncal, y un área que permite que nos podamos comunicar de forma escrita u oral, por supuesto que tiene una influencia terrible en cualquier área. Sobre todo en matemática, donde a veces es muy difícil, tal vez los cálculos sean complejos para algún alumno y alumna, pero sin embargo me lo puede explicar de forma oral. No puede escribir ni un solo número. Entonces, sí, totalmente, Caro, totalmente de acuerdo. Dolores, buenas tardes. Como generalista, comparto el campo de la práctica, estoy acá como coequiper con Mariana, el campo de la práctica 4, y para reponer en este sentido, quizás vos hablabas y ponías muy de relieve el tema de la democratización de las prácticas de enseñanza en la matemática. Decías esto de que por ahí no tener un prejuicio hacia el formando, hacia el estudiante, hacia el alumno o la alumna, en términos de aquello que trae innatamente en términos matemáticos, o quizás también los condicionamientos ambientales que en su historia personal tenga, de modo que llega a la escuela con pocos conocimientos previos, podríamos decir, ¿no? Entonces, por ahí, ¿qué sugerencia le darías a las chicas en términos de todo el proceso de enseñar y aprender,
en esto que vos ponías mucho de relieve, en lo que sería la democratización de las prácticas de enseñanza de la matemática. ¿Qué sugerencia le darías desde ahí, desde esto que subyace en el diseño, ¿sí? En el enfoque del área? Bueno, primero como docente tenemos por ahí algunas situaciones, nunca va a faltar en el salón el súper inteligente, ¿sí? La nena súper inteligente, el nene súper inteligente. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Nos vamos a dar cuenta a los 5 minutos. Es muy fácil detectarlos, es lo más fácil, ¿no? Darnos cuenta quién sobresale, quién parece que lo tiene innato el poder resolver cualquier situación problemática. Tuve un alumno en segundo grado que me podía multiplicar por 2 cifras, ¿sí? En segundo grado en junio, ¿sí? Entonces, bueno, bien, rápidamente nos damos cuenta de esto. El tema es que si yo quiero hacer cierta validación de alguna situación problemática, claramente ella no va a ser el primero que va a hablar. No va a ser ella, sí, me va a solucionar un montón, a mí resuelvo el problema y se terminó. Él tal vez en esa clase no hable, tal vez en esa clase no hable. Claramente tiene derecho y va a hablar, y está buenísimo que hable, ¿sí? Porque lo pudo resolver muy fácilmente, pero no va a ser el primero claramente, ¿sí? Yo voy a tener que ir recorriendo por los bancos para ver qué tipo de soluciones hubo, para que al momento de que levanten la mano y puedan contarnos, puedan validar cómo resolvieron las situaciones problemáticas, empezar por ahí desde la resolución más sencilla, la no económica, ¿no? No va a ser económica, pero va a ser la más sencilla y voy a partir desde ese lado. Si yo a mi alumno y alumna resolvió algo y le digo genial, muy bien, la verdad genial, esa palabra, ese pequeño detalle va a hacer que ella se crea en sí mismo, ¿sí? El poderles dar ciertos incentivos, pero no incentivos como diciendo, bueno, a todos le digo lo mismo, no, porque son personas y claramente se dan cuenta que estoy diciendo a todos le digo genial, 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 ¿no? Entonces, por ahí juego un poco con esto, por ejemplo, es muy habitual que me hagan una pregunta, me lo digan en pregunta, la respuesta me la hagan en pregunta, entonces me dicen, ¿es división? Digo, ¿me estás preguntando a mí? ¿A mí me estás preguntando si es división? No sé, decímelo vos. Entonces también trabajar la seguridad, ¿no? Al momento de que un alumno te comunique algo desde la seguridad. Entonces, eso, el repreguntar, el poder producir cierta seguridad, estoy hablando de situaciones muy sencillas, pero que son muy habituales en el salón, produce que todos puedan participar de la clase de matemática. Obviamente habrá días que puedan participar más y otros días menos, pero teniendo en cuenta estas cuestiones, estas pequeñas cosas, ¿no? Que todos tienen algo para decir. Tal vez al que sé que tiene un error, también va a participar de la clase, también nos va a contar cómo lo pensó, también va a pasar a la pizarra en algún momento cuando pueda y va a poder exponer lo que hizo. Todas estas cuestiones, estas pequeñas cuestiones hacen que las personas que yo tengo adentro del salón, esto es importante. Adentro del salón conmigo hay personas, ¿sí? No hay pequeños que van a ser en el futuro adultos. No, son personas que tienen un montón de cuestiones. Entonces yo necesito trabajar la seguridad, ¿sí? Para que aunque tengan errores, levanten la mano igual, no importa. Se equivocaron 3 veces y levantan la mano igual. Y que todos puedan expresarse, poder comunicarse, darles el espacio para que ellos se puedan comunicar, me parece que es lo más importante. Después iré trabajando qué tengo que trabajar con cada uno de ellos, con cada una de ellas, qué cuestiones o qué errores son recurrentes, pero que ellos se puedan comunicar me parece lo más importante para que puedan entender que en realidad todos podemos trabajar matemáticas. Muchas gracias, Dolores. Gracias. Gracias, Dolores, por la claridad en la forma de comunicar y por compartirnos tu experiencia. Me escucho con eco, qué impresión. ¿No? ¿Me escuchan con eco? Nada, yo no quiero dejar de resaltar los 2 momentos en los que vos ordenaste, ¿no? Tu
tu exposición, que me pareció sumamente enriquecedor toda esta primera parte que tenía que ver con la didáctica de la matemática, justo a propósito las chicas, a propósito de las chicas están ahora actualmente trabajando en el marco de análisis de propuestas, con lo cual ahí creo que tienen muchas herramientas para echar mano, ¿sí? Para volver sobre esas secuencias y mirarlas con algunas categorías, con muchas de las categorías que vos describiste. Y por otro lado, toda esta parte que tiene que ver, ¿no? con tu trabajo, con cómo estás pensando la enseñanza, con cómo estás trabajando, me parece que fue muy claro, muy rico, y sobre todo no dejar de destacar que vos te seguiste formando, ¿sí? Que no es que egresaste y bueno, listo, ya la tengo atada, acá me siento con la verdad bajo el brazo, ¿no? Esto me parece que es sumamente importante, me parece que todo lo que, si bien Dolores siempre pudo comunicar muy bien, vamos a abrir ese paréntesis, incluso en la formación, me parece que esto también da cuenta del recorrido formativo que vos venís haciendo y que nada, que uno le pone ahí, ¿no? Y que, bueno, nada, quería destacar eso. Sí, que hay muchas cosas en la formación que no suceden, que tenemos que seguir formándonos, que es permanente, que es continuo, ¿sí? Así que, nada, agradecerte por la claridad, por el tiempo, por la escucha y por compartir tu trabajo con nosotras. Si sirve de algo para que pueda ser un poquito más sencillo y alguien se pueda enganchar un poquito más, la verdad que hablaría todos los días, obviamente de matemática, y algunas otras cosas no porque no me gusten, sino porque esto también el interés, ¿no? Cómo juega el interés en un adulto, imagínense el interés cómo juega en un niño o niña de 10, 11, 7, 8 años, es increíble, es maravilloso. Bueno, gracias Mariana, teniendo en cuenta esto que dijo Mariana, yo les había anotado algunas cuestiones donde ustedes pueden sacar material muy rico, que claramente, obviamente, van a ir al ABC, pero si ustedes no utilizan el ABC por ahí de una forma particular, se van a encontrar con 1800 cosas y no van a saber cómo. Entonces, por ahí del ABC utilizar, meterse en el ABC a través de su usuario y poder ingresar a la biblioteca, por ejemplo, ahora contesto, y por ahí ahora trabajar cuadernillos, algunos cuadernillos no me gustan mucho, pero algunos están muy piolas, que se llaman Continuamos, creo que continuamos aprendiendo, continuamos enseñando, no me acuerdo cómo se llama ahora, para que lo tengo en la... Estudiando, me parece, ¿no? Lo había anotado para no olvidarme, porque hay muchos cuadernillos hoy en día, pero bueno, hay algunos que la verdad que están bastante más ocupados. No sé si ahí ven, ¿no? Lo que estoy compartiendo. Bueno, obviamente que de Claudia Broiman, de Mónica Escobar y de Adriana Paenza, en lo que es primaria, van a encontrar un montón de material y todo el material que encuentren de ellos es genial. Cada cosa que hacen es mejor que la otra, así que es genial. Del ABC esto continuamos aprendiendo y además de las secuencias que hay habitualmente, pero hay dos portales que tal vez no los conozcan tanto, que son el portal educativo de Mensa, que tiene un trabajo secuenciado muy interesante, donde ustedes van a poder hacer su recorte, ¿no? La idea no es que saquen la secuencia de ahí, sino que puedan hacer su recorte, que tengan material apropiado para poder armar, no sé si tienen que armar secuencias este año, pero que puedan sacar de ahí. Y el otro es Tu Escuela en Casa, que es de Córdoba. ¿Sí? Estos sitios son muy ricos, tienen mucho material, obviamente que tienen material de todas las áreas, específicamente yo la que he revisado sobre todo es la de matemática. Y la idea es que ustedes puedan sacar de estos lugares que les estoy diciendo algún tipo de material, porque cualquier cosa que ustedes busquen en internet sí se van a encontrar con un montón de cosas, pero hay algunas que están muy mal. Hay algunas que son un verdadero desastre, y si yo voy a la clase con ese material, la verdad que voy a producir un gran error, ¿sí? Entonces siempre está bueno buscar en sitios seguros, donde sé que el material es el apropiado y que está de acuerdo al diseño curricular o al currículum prioritario. Había una pregunta por ahí. Sí, Dolores, te la hago, ¿sí? Es de Julieta Fontana y te pregunta, Dolores,
¿Cómo trabajar los errores recurrentes entre todos? Pregunta Julieta. Acá hay una técnica que se utiliza mucho en práctica de lenguaje, ¿sí? Donde hay un error recurrente, por ejemplo, en una palabra que está mal escrita, la clase se para, yo veo un error recurrente, la clase se para, pero no es que se para no trabajar, justamente el error produce que en realidad eso es lo que hay que trabajar. No importa si las situaciones problemáticas que planteé no se van a poder resolver ese día. Claramente si hay un error, debo hacer un stop en la clase y trabajar esa situación en particular. ¿Qué hago? Voy a la pizarra y empiezo a hacer preguntas. Planteo, por ejemplo, no sé qué puede ser, un error recurrente. Multiplicación por 2 cifras. Multiplico los unos, ¿sí? Cuando voy a multiplicar los dieces, en vez de dejar el espacio, el cero, la rayita, no porque sí, no es dejo la rayita porque sí, dejo el espacio porque sí, dejo el cero porque sí. Lo dejo claramente porque yo ya multipliqué unos y estoy multiplicando dieces. Por eso es el espacio que dejo, ¿ves? Porque sí. Bien, si ese espacio no se deja, si ese cero no se pone, si esa rayita no se hace, hay un error recurrente y yo debo explicar esto que acabo de explicar. Multipliqué unos, ahora voy a multiplicar dieces. Claramente tengo que poner un cero, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo lo hago para trabajar entre todos? Si yo veo que hay 2, 3, 4 alumnos que están teniendo ese error, la clase me permite que yo no necesito explicárselo uno por uno, sino hacer un trabajo colaborativo entre toda la clase y poder de mis alumnos y alumnas sacar esto que estoy diciendo, porque no lo tengo que decir yo. No hace falta que yo lo diga, porque yo lo sé. Lo que necesitan es escucharse entre ellos para que puedan construir un nuevo conocimiento. Y el nuevo conocimiento no se los doy yo, porque no tendría sentido. Eso no es construir un conocimiento, eso es les tiro datos. Les tiro datos, está Google. Yo para Google no soy. Yo ayudo a que ellos construyan conocimiento. Entonces, lo trabajo entre todos. Aunque me lleve toda la clase. Gracias, Dolores. Como mucho se dice de trabajar con el error, pero es difícil a veces trabajar con el error dentro de la clase, ¿no? Estamos acostumbrados a decir que trabajamos con el error. Sí, generalmente, para trabajar con el error yo me equivoco, ¿sí? Porque yo tengo que demostrar que me equivoco y obviamente no me voy a equivocar. Yo tal vez me equivoque con las funciones si estuviera en secundaria, tal vez me equivocaría con eso porque estoy muy lejana de ese contenido. Y bueno, yo tengo que jugar a equivocarme porque ¿cómo demuestro que está bien equivocarse si nunca me puedo equivocar? Si yo soy la verdad absoluta, si siempre voy a ser yo la que diga que las cosas están bien, yo tengo que jugar a equivocarme, ¿sí? Tengo que saber en qué momento está bueno saber equivocarse y jugar a que me olvidé, chicos, ayúdenme, no me acuerdo. Y un poco se ríen y un poco si vos te mantenés en eso de que no te estás acordando, o que mantenés un error o que hay algo que no entendés, empiezan ellos a querer explicarte y eso es maravilloso. No solamente están intentando explicarte a vos, sino que además están intentando buscar el mejor vocabulario posible, ¿sí? El más acertado para que vos entiendas. Entonces, ponerse del otro lado, el intentar que te expliquen a vos algo, está bueno. Entonces, a veces me equivoco yo también. Bueno, no. Sí, Yo me escucho con ecos. Sí, yo Bueno, también. esto quería reponer esto que decía Dolores y ya vamos cerrando como para no demorarla mucho más, ¿no? Trabajar el error, ¿no? Como variable didáctica supone tomar el error como objeto de reflexión y eso requiere, como bien lo dice Dolores, de intervenciones pragmáticas, de saber cuándo intervenir y qué intervenciones realizar. Por supuesto, ella lo tiene muy aceitado por toda esta primera parte que explicó, ¿no? No es lo mismo estar pensando en procesos de validación, en procesos de institucionalización, digo, dependerá de las intervenciones que va haciendo, ¿no? Pero bueno, esto lo van a poder trabajar ustedes con Luján seguramente ahora cuando avancen en el análisis de las propuestas que les favoreció.
Yo quería hacer una consulta, Mariana, si de última por ahí Dolores cortito. El trabajo con la ESI, ¿cómo haces desde, por ejemplo, desde matemáticas? Porque por ahí hay algunas veces, por ejemplo, a mí de todas las áreas es la que mayormente se me dificulta pensarlo. Cuando vos trabajás comunicación, como te estaba contando que trabajo tanto comunicación y trabajás tanto, por ejemplo, realizar textos, por ahí no te parece tan alejado. Más allá de que los problemas obviamente los presente, porque yo puedo decir nene, nena, sí, bueno, pero eso no es trabajar eso, ¿no? Cuando vos trabajás el que todos se puedan escuchar, lo que tiene que decir la persona X, que tal vez todos ya la tengan como que le cuesta un poquito, pero ella también va a hablar, vos estás trabajando ESI, no hace falta decir estoy trabajando ESI, acá yo trabajo ESI, ¿sí? Porque uso la O, la A o la E, no, estoy justamente dándole un espacio a todos, a todas para que puedan comunicarse. Claramente es un área que súper trabaja ESI. Es muy fácil verlo, es muy fácil verlo. Gracias. De nada. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o algo. Dolores fue muy clara, como dijo la chica recién. No sé si quieren preguntarle algo más. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes vieron cierto entusiasmo cuando yo les contaba cuestiones de matemática? Sí, a mí me ¿Demostré, gusta mucho también. demostré entusiasmo? Bueno, eso de demostrar entusiasmo en realidad no es que me estoy haciendo la entusiasmada, es que si fuera por mí igual hablo 3 horas más de matemática, ¿sí? Y eso se transmite. Miren, lo estoy transmitiendo a través de la pantalla. Imagínense estando con mis alumnos y alumnas adentro de la clase. Ellos lo saben. Es más, me dicen, no, y ahora viene matemática con lo que te gusta. Me hacen chistes con respecto a eso. El demostrar entusiasmo, ¿sí? Intento demostrarlo en todas las áreas, pero sin duda es la que me gusta, ¿no? Y mostrarles también que yo tengo un interés particular en el área, como lo tienen ellos tal vez por música, ¿sí? Y está bien, está buenísimo, es su interés. El interés es importante y que yo les muestre entusiasmo, no es que me hago la entusiasmada, sino que lo estoy demostrando porque lo siento, es algo que está bueno transmitir. No soy una caja a la cual no le pasan las cosas, no, me pasan porque yo estoy dando todas las áreas, pero llega a matemática y parece que me pusieron un cascabel, ¿sí? Y demostrar eso está bueno, porque ellos después me pueden demostrar que les pasa lo mismo, por ejemplo, cuando tienen estética, porque es eso lo que les gusta y está bueno, ¿sí? Tal vez no tengan por matemática, pero lo tienen por otra área y está genial. Demostrar eso me parece que es algo importante y ustedes como docentes permítanselo. A veces parece que tengo que estar así como rígida, no tengo que hacer esto, no, hay que hacer un montón de cosas, ¿sí? Que están buenas porque estamos trabajando con personas. Bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, por lo que repetir la promesa, que se llama Dolores. La verdad que ha explicado muy bien, perfecto, y muy ameno toda la clase, toda la explicación, muy desde lo tuyo, como yo te conozco, así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿sí? Gracias a ustedes por el espacio. Que bueno, espero que a las chicas también les haya servido, seguramente sí, y que sepan ser futuras colegas tuyas también. Y el año que viene ya nos vamos a encontrar por alguna institución seguramente. Seguramente te van a llamar y te van a preguntar. No tengo problema. Mientras pueda ayudar, no hay problema. Yo Y aparte, Dolores. podamos compartir, me van a poder compartir experiencias y tal vez podamos compartir algunas cuestiones más. Siempre es muy rico eso, así que bienvenido sea.
Bueno, yo también en nombre de la Exactamente. institución, Bueno, Dolores, muy muchas agradecida gracias. por tu vuelta en este formato, digamos, de especialista en un tema, por colaborar con tus saberes, con nuestras actuales estudiantes. Y bueno, les pido a las profes que se queden un ratito después de que cerramos esta comunicación porque necesitan informar algo las profes de campo. Pero bueno, si ya no hay más preguntas, simplemente esto, agradecerte, me siento muy contenta además de conocerte y de haber sido parte humildemente de tu trayectoria, de escucharte exponer así, la verdad que es un placer. Así que bueno, nada, agradecidas y obviamente estamos preparando también para enviarte el reconocimiento por esta participación en el conversatorio que ya lo estaba ahí armando, pero no me lo mandaron todavía, pero te va a llegar en breve. Y bueno, esto. Y ojalá sea el primero de otros. Claro, obviamente, Sí. forma parte de esto también, el volver para compartir también lo que vos has hecho con tu trayectoria después del paso de la institución, también es muy lindo de vivir, de experimentar esta situación, así que por eso también muy agradecida. Podríamos pensar que estamos en un escenario presencial y darle un aplauso, ¿sí? Si les parece. Sí. Gracias, Dolores. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós, gracias a todos por el espacio. Gracias. Bueno, Nos pude vemos. grabar gran parte del encuentro, así que lo vamos a tener disponible en cuanto podamos para que lo puedan Ay, volver a ver. buenísimo. Gracias. Así que muchas gracias. Adiós, nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Saludos. Adiós. Chao, Las gracias. profes, por Mil favor. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Me habías mandado, Mariana, y por eso lo dije ahora, no lo pude decir Sí. antes. Esperemos que se vayan. Dale. Ahí está. Y yo corto la grabación.